favor, para empezar. Amén. Buenas noches, amadas hermanas. ¿Cómo están? Dios les bendiga en esta noche de una manera muy especial. Bendito sea nuestro Dios que nos permite estar una vez más reunidas en su presencia para poder recibir esa palabra de parte de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántas están preparadas para esa enseñanza? Amén, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Amén. ¿Cuántas de ustedes se edificaron con la enseñanza de la clase pasada? ¿Cuántas de nosotras fuimos edificadas? Amén, todas nos edificamos, ¿verdad? ¿Cuál era el tema de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda por ahí cuál era el tema? ¿Qué fue lo que hablamos la semana pasada? ¿El día jueves? ¿Se acuerdan por ahí? ¿Cuál fue nuestro tema? Job se prepara para el encuentro con Esaú. Ajá, ahí está Josué. ¿Quién fue el que se preparó? Jacob, ¿verdad? Jacob. Jacob se preparó para el encuentro con su hermano, se preparó y dice la palabra que él tuvo mucho miedo al principio, ¿verdad? Tuvo mucho miedo de lo que iba a venir, pero en todo momento el Señor estuvo con él. Amén. Dice que hasta el ángel del Señor se le presentó y él peleó con el ángel del Señor. Y dice que él ganó porque perseveró, a pesar de que esa batalla le trajo dolor, a pesar que esa batalla le trajo lucha, a pesar de que esa batalla le trajo el estar despierto con todos sus sentidos y poder tener esa lucha espiritual, dice que él permaneció y el Señor lo bendijo por esa perseverancia. Amén. A veces hay situaciones en la vida que son muy difíciles, que a veces donde pensamos que o creemos que el Señor nos ha abandonado y que estamos solos en esa situación. Pero el Señor una vez más nos demuestra que Él nunca nos deja, que siempre está con nosotros, que a veces las cosas se ponen difíciles, son duras, a veces ni las entendemos, pero aún así el Señor está ahí en medio de toda situación con nosotros, fortaleciéndonos, ayudándonos, dándonos una palabra que nos anima, que nos motiva, o simplemente poniendo personas a nuestro alrededor que nos dan esa fortaleza, ese ánimo para poder continuar, ¿verdad? A pesar de toda circunstancia. Bendito sea Dios que nos habló a través de su palabra. Y hoy no va a ser la excepción, hoy también nos va a hablar a través de su palabra. Yo creo de que cada uno de nosotros se va a ir con una porción de esta maravillosa palabra que el Señor tiene para hoy. Amén. Vamos a Pablo, vamos a hablar de Pablo, vamos a ir a Hechos 19. Hoy día vamos a hablar de Hechos 19. Si bien nosotros sabemos, Pablo fue un hombre de Dios que fue edificando, que no solamente fue llevando la palabra de Dios como un evangelista, sino que también fue edificando iglesias. Amén. Fue levantando iglesias, fue estableciendo ese conocimiento en varias ciudades acerca de Dios. Y él fue preparando lugares, fue preparando líderes para que ellos se quedaran en cada lugar con esas iglesias establecidas que él había formado, basado en los principios del Señor. Amén. Basado en los principios del Señor. No era pensamiento de Pablo, ojo, no eran cosas que a Pablo se le había ocurrido. Eran cosas, eran instrucciones, eran enseñanzas que estaba en la palabra de Dios, la que él compartía con esas personas. Amén. Entonces hoy día vamos a ver acerca de Pablo en la ciudad de Éfeso. ¿Qué pasó cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso? Amén. Vamos a aprender lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Hechos 19 del 1 en adelante. ¿Ok? Del 1 hasta hasta el 22. Listo, la palabra de Dios dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Acá la palabra empieza diciendo de que mientras Apolos estaba en Corinto. ¿Quién era Apolo? ¿Ustedes han escuchado hablar de Apolos? La Biblia no lo registra mucho, pero las pocas veces que ha hablado de él, ha dado una descripción
muy admirable acerca de este varón de Dios. La Biblia dice que Apolo era un amigo de Pablo, ¿ok? Era un amigo de Pablo. Era un evangelista. Apolos era un evangelista. Hermana Ceci, ¿qué es un evangelista? Un evangelista es un predicador de la palabra, aquel que va de un lugar a otro enseñando la palabra de Dios. Ese es un evangelista. Un evangelista es aquel que está instruido en la palabra y va de lugar en lugar compartiendo esa palabra de Dios para que todas las personas conozcan de ese Dios en el que tú y yo creemos. Apolos era él, era un evangelista que iba, era un predicador que iba de lugar en lugar llevando la palabra de Dios, dice. También dice las escrituras que Apolo era líder de una iglesia. También dice las escrituras que era una persona elocuente. Dice que era poderoso en las escrituras, o sea que tenía un don natural al hablar de las escrituras, al hablar de la palabra de Dios. Era ferviente en espíritu. Era instruido en los caminos del Señor. Quiere decir que Apolos venía desde que era pequeño, había sido instruido en la palabra de Dios. O sea, no era cualquiera que salió por ahí y que comenzó a hablar lo que pensaba o lo que creía. No, él tenía el conocimiento acerca de quién era Dios. Y ese conocimiento que él tenía y ese don que Dios le dio para poder hablar a todo el mundo acerca de la palabra de Dios, lo usó de tal manera que pudo instruir a muchas personas. Y lo conocían por esa sabiduría que tenía, lo conocían por ese conocimiento que él tenía acerca de la palabra de Dios. Dice que él, en la iglesia de Corintios, dice que sus dones naturales habían atraído seguidores. Esos dones que él tenía habían hecho que mucha gente crea en la palabra de Dios, que mucha gente crea en Dios, porque lo veían de tal manera, con tanto amor, con tanta pasión, que él predicaba y enseñaba, que mucha gente creyó en la palabra. Es más, no solamente creían en la palabra, sino que muchas de esas personas, un grupo muy grande, dice la palabra de Dios, lo consideraban a Apolos como su mentor espiritual. Aquel que te instruye de tal manera que lo que te enseña se quede establecido en tu vida y te ayuda a ser mejor persona cada día. Amén. Dice que Apolo tenía ese don natural que Dios le había dado. Y la iglesia de Corintios lo consideraba como un mentor espiritual. Así lo consideraba Apolo. ¿Ok? Apolo era él, era un predicador, era un evangelista, era un misionero que llevaba la palabra de Dios e iba instruyendo a mucha gente a medida que iba avanzando. Dice la palabra de Dios, dice: mientras Apolos estaba en Corintios, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó, miren esta pregunta que les hace Pablo, y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? La primera pregunta que Pablo le hace a los de Éfeso, les dicen: ustedes que no conocían a Dios, pero que ahora creen en Él y que lo recibieron en su vida, dice, ustedes, les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo de Dios? Es la pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo? Amén. Muchos de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y de repente por ahí que alguno diga, ¿pero qué es recibir al Espíritu Santo? ¿O cómo es recibir al Espíritu Santo?
La palabra hoy nos los va a enseñar. Dice que le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesús? Una de las formas de recibir el Espíritu Santo, número uno, es creyendo primero en Jesús. Primero recibiendo a Jesús, es recibiendo a Jesús en nuestro corazón, es recibiendo a Jesús en nuestras vidas como nuestro Padre y nuestro Salvador. Amén. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Padre y nuestro Salvador, nosotros recibimos también, podemos recibir también al Espíritu Santo. Amén. Recibimos al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Pablo les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y dice que ellos le respondieron, no, no lo hemos recibido. Ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Miren lo que le dice la iglesia de Éfeso. Cuando esta iglesia responde de esta manera, muchos eruditos, muchos estudiosos de la palabra dicen que a los que Pablo se estaba refiriendo eran a personas que recién se habían convertido al cristianismo, que recién habían creído en Jesús, que recién conocían hablar de Jesús. No eran judíos ya que venían desde cuna conociendo de Dios, sino que era gente que no había oído hablar nunca de Jesús, que no había oído hablar nunca de Dios. Era gente inconversa que se había convertido al cristianismo. Y es por eso que no entendía ni sabía quién era el Espíritu Santo. A diferencia de nosotros, los hijos de Dios, que sabemos que el Espíritu Santo es la esencia pura de nuestro Dios. Amén. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es la esencia pura de Dios, que se vierte a nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, dice el Señor, que nos sella y nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos, es que recibimos esa unción del Espíritu en nuestras vidas. Porque nosotros como hijos anhelamos todo de parte de nuestro Señor. Y una de las cosas que anhelamos y deseamos es la llenura del Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso no lo conocía. Por eso decía, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó, entonces, pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? ¿Qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, la del bautismo de Juan. Nosotros sabemos que Juan el Bautista bautizaba en agua, ¿verdad? Él bautizaba en agua. Y ese bautizo en agua que él hacía era para el perdón de los pecados. Amén. Era para el perdón de los pecados. Y eso es un acto de obediencia que todo hijo de Dios debe de hacer, debe de tener. Amén. El bautismo en agua. Porque te hace morir a tu vieja naturaleza, te sumerge a tu vieja naturaleza y te hace nacer a una nueva en Cristo Jesús. Te limpia de todo pecado, te quita todo pecado y te hace nuevo en el Señor. Y anuncia públicamente tu convicción en nuestro Señor Todopoderoso. El bautizo es para el perdón de nuestros pecados y es para la confirmación pública que tú eres un hijo de Dios. Amén. Un hijo de Dios. Entonces ellos habían oído hablar de eso. Ellos se habían bautizado. Hasta ahí habían llegado, hasta ese punto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado ahí? O quizás aún todavía no nos hemos bautizado en agua. Quizás todavía no hemos confesado públicamente de que nuestro Dios Todopoderoso habita en nosotros. Quizás todavía no hemos hecho todavía no nos hemos sumergido para dejar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza
atrás y nacer a una nueva en Cristo Jesús. Los de Éfeso habían conocido eso, habían dicho que habían solamente conocido el bautizo de Juan, aquel que se hacía en agua, ¿ok? No conocían otra. Entonces Pablo les dijo otra vez, el bautizo de Juan enseñaba el arrepentimiento. ¿Qué enseñaba ese bautizo que se hace en agua? Solo el arrepentimiento. Amén. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, estamos demostrando, estamos dando a entender que estamos arrepentidos de los pecados que hemos cometido y que en el Señor somos nuevas criaturas. El Padre dice, a través de su palabra, dice que aquel que lo recibe en su corazón, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, todo tu pasado quedó atrás, dice el Señor, y en mí, cuando me recibes en tu corazón, en mí, todas son hechas nuevas. Naces de nuevo en el Señor. Naces de nuevo. Amén. Y el bautizo en agua simboliza ese arrepentimiento tuyo público a esa vieja naturaleza y naces a una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Entonces Pablo les explica, el bautizo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Ese bautizo en agua significa arrepentimiento, dice. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando Juan el Bautista hablaba acerca de ese bautizo, de bautizarse en agua, a la vez les decía que mayor era el que venía después que él, que no iba a bautizar en agua, sino que iba a bautizar en espíritu, nos iba a sellar con su espíritu. Ese era el siguiente paso de todo hijo de Dios, recibir del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, nosotros como hijos de Dios, que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿hemos recibido ya la llenura del Espíritu Santo? ¿O es que estamos como la iglesia de Éfeso, que no conocemos quién es el Espíritu, que no sabemos quién es el Espíritu Santo de Dios, que nunca nos han hablado del Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es aquel, el Espíritu de Dios es aquel que te sella como hijo de Dios, que se vierte sobre ti, te da una llenura increíble de parte del Señor. Ese que transforma, ese que te llena de poder y de unción. Ese es el que quita todo lo que no viene de Dios en ti. Y te hace más audible a la voz de Dios, te hace más sensible a la dirección de Dios. Te hace más sensible a lo que Dios espera de ti y de mí. Ese es el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor anhela, que tú y yo recibamos. La llenura del Espíritu Santo. Para sellarnos por completo como hijos de Dios. Pero si no hemos llegado al bautizo en agua, si aún no hemos llegado al bautizo en agua, todavía no podemos recibir esa llenura del Espíritu, ese sello del Espíritu sobre nuestras vidas. Porque tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, dice, morir a esa vieja naturaleza. Amén. Por favor, deme un segundo que mi internet está fallando, me está